Hoy es jueves 25 de septiembre del 2025 y estas son las verdaderas noticias que estremecen a Puerto Rico. Un mega operativo federal en Calley con 43 arrestos contra la peligrosa ganga Los Viraos. Sicarios ejecutan a Batata en Ponce en medio de la ola de asesinatos que azota la ciudad. Y a juicio el acusado por el brutal asesinato de un ex militar en Aguada. Además, la policía busca sospechosos de un crimen frente al Hawaii Bar en Río Piedras. Y en Caguas, caen 2 de los 10 más buscados por armas y robo de autos. Todo esto y más aquí en Noticias Puerto Rico Informa. Ahora comenzamos con las noticias. Agentes de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional encabezaron en la madrugada de hoy jueves un gigantesco operativo multiagencial en Calley, donde se diligenciaron 43 órdenes de arresto contra presuntos miembros de la peligrosa ganga conocida como Los Viraos, organización criminal señalada por las autoridades federales como uno de los principales brazos del tráfico de sustancias controladas y el tráfico de armas en la zona central de Puerto Rico. El operativo, que contó con la colaboración de la Policía de Puerto Rico y otras agencias, se concentró en los residenciales Luis Muñoz Morales y Jardines de Montellano, así como en áreas adyacentes, donde se realizaron múltiples allanamientos simultáneos para garantizar la captura de los objetivos. De acuerdo con las autoridades, al menos 17 de esas órdenes de arresto fueron emitidas contra individuos que ya se encuentran encarcelados cumpliendo sentencias por otros delitos, lo que evidencia el alcance de la red criminal. Según informes preliminares, Los Viraos surgieron como una escisión de la notoria ganga La Lorenzana, liderada en su momento por Nelson Torres Delgado alias El Burro, quien figuraba como el fugitivo federal más buscado en Puerto Rico hasta su arresto en octubre del 2024. Los hoy arrestados habrían abandonado a El Burro en un acto de traición que desató una guerra interna en el bajo mundo. El HSI precisó que los cargos radicados incluyen conspiración para distribuir sustancias controladas, violaciones a la ley de armas y otros delitos federales relacionados con la violencia y el tráfico de sustancias controladas. La magnitud del operativo refleja la ofensiva de las autoridades federales contra las organizaciones criminales que operan en los residenciales públicos, donde los puntos de drogas y la tendencia de armas ilegales han alimentado por años una ola de violencia que mantiene en alerta a comunidades enteras. Se adelantó que todos los detalles oficiales se presentarán en una conferencia de prensa programada en la sede de la Fiscalía Federal, donde se ofrecerá la lista completa de arrestados, la naturaleza de los cargos y la dimensión del golpe al crimen organizado en la isla. Un violento asesinato estremeció la madrugada de hoy jueves a la ciudad de Ponce cuando a las 2:13 de la madrugada fue ejecutado a tiros Edward Joel Algarín Ruiz, de 38 años y conocido en el bajo mundo como Batata, en la intersección de las calles Reina y Miramar. Según detalló la policía, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre múltiples disparos en el área y al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de Algarín Ruiz frente a un negocio donde había llegado en un vehículo Toyota. Testigos relataron que sicarios lo sorprendieron y lo acribillaron en el lugar, provocándole la muerte inmediata. El occiso, residente en la avenida Betance, cerca de la calle El Coto, tenía un amplio historial delictivo. En 2014 fue acusado por un asesinato frente a una agencia hípica en Jardines del Caribe, aunque el caso colapsó tras la huida de un testigo clave identificado como Plátano. Más adelante, fue procesado en el Foro Federal junto a otros miembros de una organización de tráfico de sustancias controladas y cumplió condena en prisión. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en coordinación con la Fiscalía, asumió el caso. Este crimen ocurre en medio de un repunte de violencia en Ponce, donde ya se contabilizan 26 asesinatos en lo que va de año, 8 más que el mismo periodo del 2024, elevando a 54 los homicidios en el área policíaca, 11 por encima del año pasado. Según las autoridades, a nivel isla, las estadísticas reflejan 328 asesinatos reportados en 2025, lo que representa una reducción de 39 en comparación con el 2024.
Un juez del Tribunal de Aguadilla determinó causa para juicio contra Yaxier Medina Nieves, de 18 años, acusado por el asesinato de Luis Velázquez Nazario, de 31 años, durante un trágico incidente ocurrido la noche del 16 de agosto de este año en una residencia de alquiler a corto plazo en Aguada, a donde la víctima acudió para recoger a su hijastro que se encontraba en una fiesta. Según la investigación de la División de Homicidios, Medina Nieves habría robado pertenencias del menor, lo que llevó al joven a llamar a su madre y a su padrastro en busca de ayuda. Al llegar al lugar, la pareja entró a la residencia para recoger al menor y al salir se encontraron con Medina Nieves, quien portaba un arma de fuego y realizó una detonación. En ese momento, Velázquez Nazario, ex militar y con licencia de portación de armas, le indicó a su esposa e hijastro que abordaran el vehículo, pero el acusado abrió fuego contra él, desatando un intercambio de disparos en el que el veterano resultó herido de gravedad y murió en la escena, mientras que el joven agresor también fue alcanzado por balas. Medina Nieves fue arrestado posteriormente en un hospital de la zona al que llegó herido y el 19 de agosto ingresó a prisión tras no poder prestar la fianza de $850,000 impuesta en su contra. Los cargos que enfrenta incluyen asesinato en primer grado, disparar o apuntar un arma de fuego, posesión y uso de arma de fuego sin licencia, disparar en público y robo agravado. El juez Juan Guzmán Escobar, quien presidió la vista preliminar, fijó la lectura de acusaciones para el 7 de octubre y el inicio del juicio para el 29 de octubre. Antes de continuar, recuerda suscribirte a Puerto Rico Informa y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación en Puerto Rico? Tu participación nos ayuda a crecer y seguir trayéndote la verdad. Y quédate pendiente que todavía faltan más noticias importantes que tienes que conocer. La policía intensificó la búsqueda de 2 individuos catalogados como personas de interés en el asesinato de Derek Yamil Rivera Franco, de 22 años y residente de San Juan. Crimen ocurrido la noche del 16 de agosto de este año en la avenida Jesús de Piñero, esquina con la calle César González en Río Piedras. Según el informe oficial, una llamada al sistema de emergencias alertó sobre un herido de bala frente al negocio Hawaii Bar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de Rivera Franco con múltiples impactos de bala que le provocaron la muerte en el acto. Como parte de la investigación, las autoridades difundieron imágenes captadas por cámaras de seguridad, donde se observa a 2 sujetos que ahora son buscados activamente para ser entrevistados en relación con este caso. La policía exhortó a la ciudadanía a colaborar y detener información que ayude a identificar o localizar a estos individuos, comunicarse con la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan de manera confidencial, garantizando la protección de la identidad de los informantes. Agentes del negociado de inteligencia y arrestos del área de Caguas lograron capturar a 2 peligrosos fugitivos que figuraban entre los 10 más buscados de la región por graves violaciones a la ley de armas y a la ley de protección contra la propiedad vehicular. El primer arresto se concretó en Caguas, donde fue detenido Giovaniel Núñez Delgado, de 19 años, quien ocupaba el 4º lugar en la lista y enfrentaba una orden de arresto con una fianza ascendente a $225,000 por posesión ilegal de armas largas, municiones y por su vinculación en el comercio ilegal de vehículos y piezas. Posteriormente, en San Juan, las autoridades arrestaron a Juan Cruz Rivera, de 25 años y residente en Caguas, quien figuraba en la 7ª posición de los más buscados y tenía pendiente una fianza de $100,000 por apropiación ilegal de vehículo. Ambos individuos fueron presentados ante juezas del Tribunal de Caguas para la lectura de advertencias y, al no poder prestar las fianzas impuestas, fueron ingresados en la cárcel de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar pautada para el 8 de octubre. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos anunció la extradición a Puerto Rico de Francisco Alberto Mía Cedeño Amparo, un convicto de 46 años de edad que deberá cumplir una sentencia de 114 años en prisión por un brutal asesinato ocurrido en 2008 en Puerto Nuevo, en San Juan, y cuya trayectoria criminal estuvo marcada por múltiples fugas y escapes hacia la República Dominicana. Según los expedientes judiciales, el 28 de noviembre del 2008, Cedeño Amparo irrumpió a una
residencia en la calle Cardenas a través del hueco de un aire acondicionado, donde intentó estrangular a una mujer y apuñaló fatalmente a Marcos Cantres Ruiz, crimen por el cual fue acusado el 12 de diciembre de ese mismo año. Aunque fue arrestado, logró evadir la justicia tras ser liberado bajo una fianza de 1.5 millones de dólares, escapando a la República Dominicana, desde donde fue extraditado por primera vez en 2013 para enfrentar juicio. En 2014 volvió a protagonizar otro escape. El 14 de junio de ese año huyó de los predios de la cárcel 705 de Bayamón, mientras era transportado en una van junto a otro confinado hacia el área médica. Apenas semanas después, el 3 de julio del 2014, el juez Harry Mazanet Pastrana del Tribunal de San Juan lo sentenció en ausencia a 114 años de cárcel por asesinato, tentativas de asesinato, violaciones a la ley de armas y fuga. Tras ese segundo escape, Cedeño Amparo volvió a refugiarse en la República Dominicana, donde permaneció prófugo hasta enero del 2025, cuando finalmente fue arrestado por autoridades dominicanas gracias a la coordinación con el Servicio de Alguaciles Federales y la División de Arrestos y Extradiciones de Puerto Rico. La operación de captura culminó con su extradición formal a la isla, cerrando un extenso historial de evasiones y asegurando que finalmente enfrente la larga sentencia que le fue impuesta por la justicia de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a Giancarlo Martínez Bonilla, de 33 años, luego de que se atrincherara en una residencia del sector Barrio Obrero en San Juan, mientras agentes intentaban diligenciar una orden en su contra por un caso de violencia de género. Según la querella presentada el 19 de septiembre, el individuo acosaba a su expareja enviándole mensajes amenazantes, acompañado de imágenes de armas de fuego y de los lugares que ella frecuentaba, con lo que buscaba intimidarla y mantener un patrón de control. Tras evaluar la evidencia, la jueza Lisa Durán Ortiz emitió una orden de arresto con una fianza de $40,000. Martínez Bonilla fue capturado ayer y llevado ante la jueza Iraida Rodríguez, quien, al no poder prestar la fianza impuesta, ordenó su ingreso en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, donde permanecerá mientras avance el proceso judicial en su contra. Un violento incidente se registró en la mañana de ayer miércoles en el sector Tocones de Loíza, cuando un hombre identificado como Giancarlos Álvarez Carrasquillo, de 36 años, resultó herido de bala en el rostro durante una disputa familiar que, según la investigación preliminar, habría escalado hasta el punto en que su propio primo le disparó en medio de un altercado. Los hechos ocurrieron en el kilómetro 12.4 de la carretera PR 187 y fueron reportados mediante una llamada al sistema de emergencias. Al llegar los agentes, encontraron a Álvarez Carrasquillo tendido en el pavimento con heridas visibles en el rostro. Personal de emergencia médica lo trasladó de inmediato a un hospital, donde permanece bajo observación mientras las autoridades no han detallado aún su condición médica exacta. La policía confirmó que un individuo se encuentra bajo custodia relacionado con la agresión y fue citado para comparecer a una fecha posterior mientras continúa el proceso investigativo. El caso quedó a cargo de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, que trabaja para esclarecer las circunstancias que llevaron a este violento suceso en plena vía pública. Agentes de la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía diligenciaron una orden de arresto en la Institución Correccional 728 de Sabana Hoyos, en Arecibo, contra Christopher Padilla Rodríguez, de 29 años y residente en Bayamón, quien es requerido en el estado de Texas por el delito de asalto agravado, relacionado con hechos ocurridos el 5 de mayo del 2023. Padilla Rodríguez fue presentado ante la jueza Alfrida Tomé Invert del Tribunal de San Juan, quien ordenó su ingreso inmediato en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón sin derecho a fianza, mientras se activa el proceso formal de extradición a Estados Unidos. La policía investiga un escalamiento ocurrido en las instalaciones del área recreativa del Embalse La Plata en Toa Alta, donde delincuentes lograron acceso forzando los candados del portón principal y vandalizaron varias oficinas, llevándose equipo y propiedad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, incluyendo una guagua oficial Dodge Durango del 2024. El incidente fue reportado a las autoridades ayer miércoles, aunque la investigación reveló que el vehículo sustraído apareció totalmente calcinado la noche del martes en el barrio Jaguas de Gurabo,
De acuerdo con la querella, los intrusos rompieron puertas, ventanas y rejas, apropiándose además de una cámara GoPro, varias cañas de pescar, un trimmer, instrumentos especializados para medir la calidad del agua y otros artículos de valor, con pérdidas estimadas en $14,889. La magnitud del hurto y el hallazgo del vehículo incendiado en otro municipio apuntan a un crimen organizado que no solo afecta al patrimonio del Estado, sino también a la operación de áreas naturales clave para la recreación y la conservación ambiental. La pesquisa quedó en manos de agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes trabajan en el levantamiento de evidencia para dar con los responsables de este acto de vandalismo y apropiación ilegal. Agentes de la policía adscritos a la División de Drogas Metropolitana, en coordinación con personal de vehículos hurtados, la Unidad Canina y Vivienda Estatal, llevaron a cabo en la mañana de ayer miércoles un amplio operativo en la residencia Rafael Falín Torres en Bayamón, como parte de un plan de vigilancia e intervenciones. Según la información oficial, personal de vivienda inspeccionó 14 apartamentos durante la intervención, mientras los uniformados arrestaron a un hombre por el delito de usurpación y a otro por violaciones a la ley de sustancias controladas. Además, se ocuparon 2 vehículos que figuraban con reportes de desaparecidos, los cuales fueron incautados como parte de la evidencia recopilada. Las autoridades indicaron que los casos serán consultados con el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes, en un operativo que busca reforzar la seguridad y combatir la criminalidad en residenciales públicos del área metropolitana. Las autoridades confirmaron la identidad del hombre que perdió la vida tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga en la madrugada de ayer miércoles en Canóvanas. El accidente fatal ocurrió a las 4:12 de la mañana en el kilómetro 15.2 de la carretera PR3 en dirección hacia Carolina, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó sobre una persona tendida en el pavimento. Al llegar los agentes, encontraron sin vida a Emilio Cruz Rosario, de 72 años y residente de la comunidad La Cerámica en Carolina. El conductor responsable huyó de la escena sin brindar ayuda ni detenerse, lo que agrava la investigación y aumenta la indignación en la comunidad ante la imprudencia y la falta de responsabilidad. La División de Patrullas de Carreteras de Carolina asumió el caso y trabaja en la recopilación de evidencia que permita dar con el paradero del responsable, mientras hacen un llamado a la ciudadanía para que, de tener información, colaboren con el esclarecimiento de este caso. Una mujer de 56 años fue víctima de un asalto en la mañana de hoy mientras caminaba por la carretera PR-194 en las inmediaciones de la planta de tratamiento en Fajardo, cuando un individuo vestido con ropa oscura se le acercó y, utilizando fuerza física, le arrebató un bolso que cargaba consigo. Según detalló la policía, en la cartera la perjudicada guardaba un teléfono celular de la compañía T-Mobile, una billetera tipo wallet con documentos personales y la suma de $120 en efectivo, propiedad que le fue despojada en cuestión de segundos antes de que el sospechoso huyera de la escena. El distrito de Fajardo atendió la querella inicial y refirió el caso a la División de Investigaciones de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, quienes asumieron la investigación con el propósito de identificar y arrestar a responsables de este delito. Un escalamiento se reportó en horas de la tarde de ayer miércoles en el negocio Agronorte, ubicado en la calle Rodríguez Olmo en el pueblo de Arecibo, donde delincuentes forzaron una ventana lateral para lograr acceso al interior y apropiarse de una considerable cantidad de dinero y mercancía. Según la querella, los individuos se llevaron $5,000 en efectivo y productos valorados en $6,568, lo que representa una pérdida total que supera los $11,500. El caso fue inicialmente atendido por el precinto 107 de Arecibo y referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes continúan con la investigación y trabajan en el levantamiento de evidencia para dar con los responsables de este acto delictivo que afecta a un comercio local en la zona norte del país. Un escalamiento fue reportado en horas de la madrugada de hoy jueves en la tienda Super Ofertón, localizada en el centro comercial Forest Hill Plaza en Bayamón, donde delincuentes forzaron la entrada del establecimiento y se apropiaron de mercancía y dinero en efectivo valorados en más de $4,000. Según informó la policía, el querellante indicó que los individuos sustrajeron artículos electrónicos y otros equipos con pérdidas estimadas en $4,660. Entre los hurtados se encuentra una bicicleta eléctrica, una bocina, 2
audífonos Bluetooth marca Sony, 3 tablets Android y 9 bocinas Bluetooth, además de otros productos reportados como desaparecidos. El precinto de Bayamón Oeste asumió la investigación inicial, mientras que el caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes trabajarán en el análisis de la escena, la recopilación de evidencia y el seguimiento a posibles sospechosos para esclarecer este robo que impacta directamente al comercio local en la zona. La caída de un árbol sobre el tendido eléctrico en la urbanización Reparto Metropolitano en San Juan dejó a toda la comunidad a oscuras y desató la indignación de los residentes, quienes denunciaron que la emergencia pudo haberse evitado con un mantenimiento adecuado de las áreas verdes. Vecinos, en su mayoría adultos mayores, aseguraron que durante meses realizaron múltiples querellas y llamadas a Luma Energy, al municipio de San Juan e incluso al Centro Médico de Río Piedras, alertando sobre el peligro que representaba el árbol en cuestión, pero nunca recibieron respuesta. Finalmente, el tronco colapsó sobre el estacionamiento del hospital adscrito a la Administración de Servicios Médicos, lo que además de interrumpir el servicio eléctrico, afectó la seguridad en la zona. La directora confirmó que su personal atendió la situación, aunque durante la visita de los medios el árbol aún permanecía en el lugar sin ser removido. Mientras tanto, Luma Energy informó que los trabajos de reparación del sistema eléctrico comenzarán hoy jueves, siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan, y que se proyecta restablecer el servicio a la comunidad hoy mismo, tras horas de incertidumbre para cientos de familias que quedaron en plena oscuridad. La fuerte lluvia registrada durante el día de ayer intensificaron la crítica situación que desde hace años enfrenta a los residentes de la comunidad Vietnam, localizada entre los municipios de Cataño y Guaynabo, donde las calles se han convertido en un verdadero estanque frente a las viviendas, provocando inundaciones que afectan la salud y la seguridad de las familias. Los vecinos denunciaron que ambos municipios se pasan la papa caliente para evadir la responsabilidad de atender el problema, dejando a la comunidad sumida en el abandono. Según los residentes, el agua estancada se ha convertido en un foco de plagas, proliferación de mosquitos y malos olores que pone en riesgo la calidad de vida de cientos de personas, en su mayoría de escasos recursos. Explicaron además que esta emergencia no es nueva, pues desde el paso del huracán María en 2017 arrastran la misma situación, sin que las agencias estatales o municipales hayan tomado medidas efectivas para resolverla. La comunidad exige acciones inmediatas y definitivas que eviten que cada vez que llueve con intensidad, sus calles se conviertan en un criadero de enfermedades y un recordatorio de la inacción gubernamental. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el patrón de lluvia persistirá durante todo el día en Puerto Rico debido a la humedad que continúa dejando la onda tropical AL94 en su paso por la región, lo que eleva el riesgo de inundaciones, especialmente en los municipios del este. Desde horas de la mañana se esperan aguaceros y tronadas en el sur e interior de la isla, con posibilidad de que en la tarde se extiendan hacia el norte, dependiendo de la nubosidad, mientras que en las temperaturas se mantendrán cerca de los 88 grados Fahrenheit y los vientos soplarán del sureste entre 10 a 15 millas por hora, con un 90% de probabilidad de lluvia tanto de día como en horas de la noche. Además, se pronostica un cielo mayormente nublado, lluvias frecuentes y tronadas dispersas que podrían provocar inundaciones urbanas y deslizamientos en suelos ya saturados, aunque se anticipa que la humedad de AL94 salga de la región para el sábado, dando paso a un patrón más típico de calor matutino y lluvias en las tardes. El lunes y martes regresará otro periodo lluvioso por la humedad asociada al sistema tropical Humberto. Los modelos muestran que a partir del viernes podría entrar aire más seco, lo que reduciría la actividad de aguaceros generalizados, aunque no se descartan lluvias locales provocadas por el calor diurno. No obstante, el calor extremo se mantendrá como amenaza, ya que los vientos del sur y la baja humedad podrían disparar las temperaturas en áreas urbanas y costeras, aumentando el riesgo de condiciones peligrosas por calor. Mientras tanto, el mar continúa peligroso con olas de hasta 6 pies en aguas abiertas del Atlántico. El riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de las costas norte y oeste, por lo que se recomienda precaución a bañistas y operadores de pequeñas embarcaciones. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.